Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días para todos nuestros amigos y oyentes. Un saludo muy especial para un oyente muy querido de la hora de la verdad, para don Bernardo Carrasquilla Roa. Está enfermo don Bernardo, pero nos quiere escuchar y le dedicamos este esfuerzo, el esfuerzo de hoy, y se va a recuperar. Dios es el que da la salud. Y don Bernardo nos va a seguir acompañando mucho tiempo. Para todos ustedes, muy buenos días. Esta es la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana del jueves 10 de abril de 2014. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El asesinato de Adán Quinto por las FARC. Estimuladas, según la propia víctima, por la Comisión Intereclesial de Justicia. Adán Quinto dijo quién lo quería matar, una y muchas veces. Aquí estuvieron en Bogotá, pidiendo protección, los negros de Curvarado y de Jiguamiandó, que han sido asesinados uno a uno. Aquí vinieron. Servimos de ayudas suyas con el general Ritualejo del Río, quien fue su amigo desde la época en que luchaba allá en la zona de Urabá para que los negros no fueran desplazados por los que les querían quitar sus tierras. Esa es la verdad, y los han matado uno por uno. Adán Quinto, la última víctima de las FARC, y según él mismo dijo y denunció en carta dramática dirigida al Sumo Pontífice por la Comisión Intereclesial de Justicia por el padre Javier Giraldo. Ese es su legado testamentario, el de Adán Quinto, un gran luchador por la causa de los negros, un gran defensor de las tierras y de los derechos de los negros, Jiguamiandó y Curvarado. En Tumaco, otra tragedia. Las FARC tiran una granada en la mitad de una marcha de los habitantes de Tumaco para clamar por la paz. Esa es noticia que no sale en los diarios, porque hay que tapar, tapar y tapar a toda costa. 4 niños heridos, 3 adultos. ¿Qué se necesita para interrumpir los diálogos de paz? Adán Quinto no es persona suficientemente importante para el presidente Santos. La atrocidad de Tumaco no es un atentado terrorista que lo mueva. Él dijo que solamente interrumpiría los diálogos si se atacara a un personaje muy importante, que no son los policías asesinados, como fueron asesinados ayer otros 3 policías y heridos 5, que no es Adán Quinto, que no son los negros del Chocó, porque los negros no cuentan en la contabilidad del señor Santos, y que un atentado terrorista como el de ayer no vale la pena. La gente en Tumaco, ¿qué cuenta para el presidente Santos? No existe. Anuncian que habrá revolcón a la restitución de tierras. ¿Eso qué significa? En plata blanca, que la cosa no ha funcionado. La ley de víctimas se quedó en todo lo que se quedan las promesas del presidente Santos, en promesas. En lugar de aplicar lo que ya existía, el instrumento que estaba a disposición de la ley, a disposición del gobierno y a disposición de las autoridades, que era la ley de extinción de dominio. En lugar de eso, en lugar de aplicar lo que venía de atrás, porque eso era reconocer que el presidente Uribe estaba haciendo las cosas bien hechas, salieron con la ley de restitución de tierras. No le sirvió, no sirve para nada, no funciona.
Entonces, como no funciona, hay que darle un revolcón, a ver cómo vuelven a algo que se parezca a la ley de extinción de dominio que venía funcionando con una gran eficacia, sobre todo mientras fue director de Nacional de Estupefacientes el coronel Luis Alfonso Plazas. Y cuando teníamos el honor de presidir ese comité integrado por 6 ministros, más el procurador, más el fiscal general de la Nación, más el director de la policía, más el director del DAS, era la mayor organización del gobierno después del Consejo de Ministros. Y funcionaba. Le quitábamos los bienes a los bandidos todos los días. Pero eso había que cambiarlo, y había que traer a Ban Ki-moon, y había que hacer espectáculo, y no funciona. No funciona. ¿Y que se han reparado tantas víctimas? ¿Nos quieren decir a cuántas le han pagado los 20 millones de pesos de la indemnización administrativa? Puro cuento, pura fanfarria, puros platillos y voladores, que es en lo que este gobierno consiste. Ahora el gobernador del Cesar arremete contra Fedegan y se queja de que el director de Fedegan, presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforí, es enemigo adversario político del gobierno. De manera que para el gobernador del Cesar, los gremios tienen que ser amigos del gobierno para no cortar la interlocución con el gobierno. ¿Quién corta la interlocución entre Fedegan, es decir, los ganaderos, y el gobierno? ¿El gobierno o Fedegan? Por supuesto el gobierno. Entonces el gobernador del Cesar quiere eso, y vaya despliegue que le dan al gobernador, porque se viene en contra de José Félix Laforí. Los ganaderos del país están firmes con Laforí y con Fedegan, en contra de una política oficial que los mata, en contra del abandono, en contra de las extorsiones y de los secuestros. Pero lo que quieren es gremios arrodillados, estilo la Andi, que pone de presidente a un funcionario del gobierno nacional. Entonces, ahí sí los gremios trabajan bien. Los gremios son para aplaudir al César. No, señor. Los gremios son para tener una posición vertical, enhiesta, que si es para el aplauso, es para el aplauso, que si es para la crítica, es para la crítica. Los gremios tienen que defender los intereses de los agremiados. Parece de perogrullo, ¿no? Palacino rinde indagatoria ante el fiscal, es decir, ante su jefe, es decir, ante su cliente más importante. Allá está Palacino rindiendo declaraciones en la fiscalía, vino muy tranquilo porque sabe quién es el que toma las decisiones, su cliente. Y obviamente el doctor Montealegre dará instrucciones expresas para que a Palacino no le ocurra nada, porque qué tal que le ocurra algo y Palacino resuelva hablar y contar. ¿En qué queda Montealegre y en qué queda el señor Vargas Lleras? ¿En qué quedan? Pues Palacino rindiendo declaración, nadie lo había contado, todo en secreto, todo mudo, pero ya sabemos cuál es el desenlace de todo esto. Palacino declarando ante Montealegre, ¿no les da a ustedes como para morirse de la risa? Recuerden que Montealegre tenía unos contratos multimillonarios con Saludcop. Fue el abogado de Saludcop durante años, recibiendo muchos centenares de millones de pesos a cambio de sus servicios, que incluían, entre otras cosas, estar disponible para lo que pudiera ocurrir, y no había ocurrido. El liberalismo, en declaraciones que da el señor Gaviria ante el periódico, ante El Tiempo, dice que la gente en Colombia está muy entusiasmada porque se puede acabar con el impuesto de guerra. Se puede acabar el impuesto de guerra. No existe un impuesto de guerra. Él aspira a ser ministro de Hacienda, pero no tiene idea de qué habla. Tal vez está hablando del impuesto al patrimonio, tal vez de qué impuesto estará hablando. Pero lo que sí está claro es que lo que se quiere es disminuir el presupuesto para las fuerzas militares, que con el pretexto de que con eso se van a construir ferrocarriles y hospitales y escuelas, de manera que nada de eso se ha hecho
porque hay que mantener un pie de fuerza suficiente para enfrentar a las FARC y al ELN y al EPL y a todos los bandidos que hay en Colombia y para defender la patria. Propuesta del liberalismo, debilitar las fuerzas militares. Léanlo en El Tiempo, no es invención nuestra. Eso es lo que quiere el Partido Liberal. Otra vez el caso de Petro. Esto es de nunca acabar. Ahora estamos esperando una providencia del Consejo de Estado que curiosamente está en manos de un sujeto que fue alumno nuestro en la universidad. Qué pena, pues uno tiene que afrontar ciertas vergüenzas en la vida. Y que fue el mismo que produjo la ponencia diciendo que sí merecíamos 15 años de suspensión, porque nos negábamos a que un juez venal, porque lo es, dejara en libertad a los Rodríguez Orejuela. Eso le pareció muy bien al doctor, me parece que se llama Arenas Monsalve, ya ni recuerdo el nombre de ese sujeto. Es el que va a resolver el caso de Petro junto con otros 2 magistrados. Petro otra vez, y uno se pregunta, ¿la justicia colombiana para qué sirve? Y sale el magistrado, el presidente de la Corte Constitucional, cuyas tendencias las conoce suficientemente el país, y sus ejecutorias también, que no sabe uno cómo está de presidente de la Corte Constitucional una persona así, diciendo que las decisiones o las recomendaciones, las sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, lo que es una contradicción in adjectio. No puede ser obligatorio lo que apenas sugiere. El señor Vargas Silva debiera aprender, por lo menos castellano, ya que no sabe derecho. Lo que sugiere, lo que insinúa, lo que propone no es jurídicamente obligatorio. Jurídicamente obligatorio es lo que manda, lo que ordena, lo que dispone. Lo otro no puede ser jurídicamente obligatorio. Lo que dijimos en Venezuela, el papel periódico iba a ser el primer triunfo de UNASUR para unas conversaciones con la oposición, de Maduro con la oposición, que no tienen sino un problemita, y es que no son conversaciones con la oposición. La oposición venezolana lo sabe cualquiera. Está dirigida por Leopoldo López, que está en la cárcel, por el alcalde de Caracas, por Antonio Ledesma, y por María Corina Machado, que es la gran figura de la oposición. Con ninguno de esos 3 personajes se va a reunir Maduro. Entonces se va a reunir con Capriles, que es una rueda suelta, es un loquito que anda por ahí, que no tiene ningún prestigio entre la oposición venezolana, y con otro par de personas que están en búsqueda de notoriedad para convenir ¿qué? ¿Para convenir qué? Por ejemplo, que Venezuela no siga manteniendo a Cuba. Por ejemplo, que los cubanos no sigan invadiendo a Venezuela. Por ejemplo, que hay que cambiar el modelo económico del socialismo del siglo XXI que arruinó a Venezuela. ¿Para convenir qué? Pero allá está nuestra canciller. No se preocupen que todo va a salir bien. El nuevo presidente de Costa Rica, otro país de América Latina que cae en la tentación del izquierdismo total. Ahí vimos unas declaraciones de él, unas declaraciones pues muy amañadas, enfocadas todas a la cuestión internacional y a decir que lo de Colombia es una maravilla. Y hay que ver las cosas. Cuando se habla de Venezuela dice, no vayan a acusar al socialismo en América Latina por lo que está pasando en Venezuela. Señor, el padre del socialismo del siglo XXI es Venezuela. Y la pobre Costa Rica, que decimos la pobre en un sentido muy especial, porque es un país que viene bien, que tiene desarrollo industrial, que tiene desarrollo turístico, que tiene problemas que debe resolver, cae en manos de la izquierda, en manos de los amigos de Ortega y de los amigos de Chávez y de los amigos de Fidel Castro. Pobre Costa Rica. Otro acto de violencia en colegio americano, Cristina Londoño nos hablará de este tema. Un joven de 16 años, armado de 2 puñales, arremete contra todo el mundo, hiere a 20, 4 de ellos se encuentran en estado grave. Los Estados Unidos no da su beneplácito a embajador venezolano. Chocan otra vez Estados Unidos y Rusia a propósito de Irán. Moscú amenaza a Ucrania con cobrarle por anticipado el gas. Es condenar a Ucrania al frío, a la desesperación, a la locura, pero Rusia está amenazando.
y amenaza con hechos y los cumple. Obama grita, vocifera, gesticula y no hace absolutamente nada por impedir que Ucrania caiga en manos de Rusia, que es para donde vamos. En Argentina se revuelven los sindicatos contra la señora Kirchner. Paro nacional en la Argentina. Ya se aburrieron los sindicatos con la Kirchner. Claro, porque se cayó la producción, porque no hay empleo, porque no hay salarios buenos, ¿cómo los va a haber en medio de esta crisis? Porque Argentina está en crisis. De manera que la señora Kirchner la tiene grave con quienes la impulsaron al poder. Y hablaremos hoy con un senador de la República, Juan Manuel Corzo, quien denunció públicamente a Juan Fernando Cristo por sus vínculos con el paramilitarismo. Y en Hoy en la Historia haremos lo que no hicimos ayer porque estábamos ocupados con el asesinato de Adán Quinto, recordar el 9 de abril de 1948. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Este café colombiano riquísimo de lo mejor de Colombia. Bueno, mientras que ayer se desarrollaban un montón de actos con motivo del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, y escuchamos muchos reclamos ayer, ¿no? De infinidad de víctimas que preguntaban por su reparación prometida por el gobierno, un gobierno que también reconoció ayer que falta mucho por hacer. Se quedó en anuncio. Pues bien, las víctimas siguen aumentando día a día en medio del tan cuestionado proceso de paz en La Habana, y ayer le tocó a Tumaco, con una granada que las FARC lanzaron en un concurrido barrio cerca de un CAI, por donde pasaban unos niños que resultaron heridos, 5 menores de edad y una mujer embarazada además. Son las nuevas víctimas de un porcentaje que aumenta vertiginosamente todos los días. En menos de 2 semanas sabemos que en Nariño se han registrado 10 atentados terroristas, según la Unidad Territorial de Atención a las Víctimas. No ocupa la primera página de los periódicos Tumaco, pero lo sabemos y se lo contamos. Y ayer también, para conmemorar el Día de las Víctimas, asesinaron al líder reclamante de tierras, líder de las víctimas de la comunidad de Cacarica, Jesús Adán Quinto, quien desde este mismo programa alertó con llanto literal del peligro que corría su vida, una premonición que lamentablemente se cumplió. Lo increíble, queridos amigos, es que las personas que él señaló de estar detrás de esas amenazas que este líder recibía, salen ahora a señalar a otros y a lavarse las manos. Según Carmen Palencia, líder de Restitución de Tierras, con quien Adán Quinto tenía muchas diferencias, son los empresarios bananeros y ganaderos los posibles responsables de este crimen. ¿No les parece una pésima manera de hacer un Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las víctimas, mostrando un aumento tenebroso del número de víctimas en medio de un proceso de paz? ¿Y qué hay detrás de esos señalamientos de la líder de Restitución de Tierras a nivel nacional, Carmen Palencia, cuando ella señala a esos ganaderos y bananeros? ¿No será que está intentando desviar la atención? Pregunto. Carmen Palencia, la que sí tiene protección del gobierno. Recuerde usted cómo mostramos los videos, hicimos mención de ellos, los mostramos en nuestra página de internet, cómo llega con los carros que le da la Unidad Nacional de Protección a invadir fincas de propiedad privada en Urabá, con toda su guardia pretoriana, más otros matones adicionales a invadir la finca. Ella sí tiene protección. El que estaba abandonado, completamente abandonado, era Adán Quinto. Entonces Adán Quinto lo mataron como él dijo que lo iban a matar, como dijimos una y otra vez que lo iban a matar. Pedimos cuando venían a Bogotá
que les que les dieran una cita en el Ministerio del Interior y en la Procuraduría. La Procuraduría intervino en su favor y sin embargo los han matado uno por uno. A Padre, Hijo, a los Blandón, a Adán Quinto es el último de ellos. Van 4 líderes asesinados de esa región del Jiguaviandó y del Curvarado. Así pues, Montserrat, que eso es lo que tenemos, más lo que pasó en Tumaco, que en otras condiciones tendría conmovido al país. Ni siquiera sale en la prensa escrita. Hay que tapar, tapar y tapar. En plena manifestación por las víctimas. Mire este dato, doctor Londoño. 10 atentados en 2 semanas en Nariño. No es cualquier cosa. No, si es cualquier cosa, Montserrat, porque si fuera cualquier cosa, el presidente Santos, cumpliendo su palabra, porque uno tiene que suponer que la tiene, habría suspendido los diálogos de paz, porque así lo dijo. Si hay un atentado terrorista grave, tengo que suspender los diálogos de paz. Lo de Tumaco no es grave, sino que en una manifestación por la paz, las FARC tiran una granada a ver a cuántos matan. Solamente hirieron a 7. La noticia ni siquiera sale en los periódicos. Hay que tapar, tapar y tapar. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 10 de marzo del año 14. Son las 6:26. Ante la inminencia del paro anunciado por el gremio arrocero, que arranca en las principales carreteras del país, o mejor dicho, de la región andina colombiana, el ministro Rubén Darío Risaralde, en una gaseosa declaración, consideró que los cultivadores no tienen argumentos válidos para la protesta. Los cultivadores le ripostan al ministro del movimiento Dignidad Arrocera. Primero, la escasez de créditos y subsidios para reducir los costos de producción. Es imposible competir con productores de la CAN y los Estados Unidos, quienes sí tienen altos subsidios y apoyo para la compra de maquinaria. Segundo, falta claridad en el acuerdo de precios de compra y venta del cereal. A la fecha no se ha tenido respuesta. Tercero, regulación de precios de insumos, pues esta no existe y no hay ningún tipo de sanción. Cuarto, contrabando. El contrabando arrocero, que el Estado no ha hecho nada. El contrabando es el principal flagelo que azota a los arroceros, pues se calcula que aproximadamente 1.000 toneladas de arroz entran a Colombia de manera ilegal. ¿1.000 toneladas? Eso no es nada, William. 400.000 toneladas. Bueno, pero al fin, ¿cuál es la cifra? Ya le digo, entre 1.000 y 400.000 hay alguna diferencia, William. Ya le corrijo, doctor. Ya le corrijo enseguida. Bueno, por favor. Entran a Colombia de manera ilegal. Así las cosas, doctor Londoño, con esta agenda de incumplimientos, los arroceros se lanzan a las principales vías del país en señal de protesta por este nuevo engaño del gobierno, como el perpetrado contra los cafeteros y los paperos. Recordemos aquí la carta de Pablo Enrique Núñez, director ejecutivo de Fede Arroz Magdalena, quien señaló que la peor amenaza para el sector arrocero es Rubén Darío Risaralde. Tuve la oportunidad de preguntar al ministro sobre algunos temas de interés para nuestro gremio arrocero. Recibí la sorprendente y desagradable respuesta por parte del ministro. Si el negocio del arroz no es rentable, no hay quien lo compre y lo que se necesita es financiación, entonces hay que cambiar de actividad o de cultivo. Las declaraciones de Risaralde se han vuelto lugares comunes. Hoy arranca, pues, doctor Londoño, el paro arrocero. Hoy arranca el paro arrocero. ¿Qué le vamos a hacer? Jessica López.
para todos, 6:29 en la mañana. Les cuento que la prensa de la región y por supuesto del mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela porque hoy inician el vecino país los famosos diálogos entre la oposición y el gobierno del socialismo del siglo XXI. Lo que dice hasta ahora la prensa venezolana, les cuento sobre esta reunión, es que las partes sostendrán un encuentro público que será transmitido por cadena nacional de radio y televisión, contará con la presencia de 3 cancilleres muy ilustres de la UNASUR, entre ellos Colombia. También asistirá Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, a quien el canciller de Venezuela, Elías Jawa, le envió una carta en días pasados para invitarlo a estos diálogos con sus opositores. Es bueno también que ustedes tengan presente que la oposición, la que le pidió a Maduro la representación en estos diálogos de algún representante de la Iglesia Católica, esa fue la que dijo concretamente uno de los puntos que ellos pidieron, pero Maduro a regañadientas aceptó la condición de que se trate de un delegado directamente del Vaticano y no del clero católico de Venezuela, que fue calificado esta semana, recuerden ustedes, por Diosdado Cabello como un órgano golpista por andar emitiendo comunicados donde acusa al gobierno de Nicolás Maduro de querer implantar un régimen totalitario. 2 puntos importantes para terminar esta noticia. El más importante a nuestro modo de ver las cosas es que en estos diálogos entre Maduro y la oposición no estarán precisamente los pesos pesados de la oposición del vecino país. Ayer lo dijimos, ni María Corina, ni Antonio Ledesma, ni mucho menos Leopoldo López estarán hoy en este show político como ellos mismos lo denominaron. Estará Enrique Capriles, un actor secundario de la oposición, quien dijo ayer de manera textual que hoy temblará el Palacio Presidencial de Venezuela al escuchar la verdad. El segundo punto es que Estados Unidos también se pronuncia, mientras el buscador de la paz del mundo, el señor John Kerry, resalta hoy la misión de la UNASUR, que está en Caracas. Varios congresistas estadounidenses, entre ellos la señora Elias Rose y Matt Salmon, dicen que no creen en esta mediación de la UNASUR. En una mediación parcial de ellos no lo creen y creen que los esfuerzos que comienzan hoy para acercar a las partes en Venezuela serán un total fracaso. Un total fracaso porque es que uno puede hacer diálogo entre el gobierno y la oposición si la oposición no está. Entonces, sí, va Enrique diálogo, Capriles en representación. Por eso, Leopoldo López sigue en la cárcel. María Corina Machado no es invitada porque no puede entrar, no la dejaron entrar a la asamblea, mucho menos la van a dejar entrar al Palacio Miraflores. Y Antonio Ledesma tampoco lo dejan entrar. De manera que es oposición, pero sin la oposición. Maravilloso eso. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de las necesidades del gobierno. Y la primera necesidad que vemos en este momento frente a las últimas noticias que nos llegan es que el gobierno necesita los capitales golondrina, de los que tanto hemos hablado aquí en la hora de la verdad. ¿Y por qué decimos esto? Porque se conoció el informe Precios y Tasas de la Bolsa de Valores de Colombia, en el que cuentan cómo va el tema de las transacciones precisamente en la rueda. Lo que está pasando: cayeron en 17% las negociaciones en la Bolsa de Valores en el primer trimestre de este año frente a lo que fue el primer trimestre del año 2013. En el primer trimestre de este año se negociaron 109.3 billones de pesos, una cifra que contrasta con los 132.8 billones de pesos que se negociaron el año pasado en el primer trimestre. ¿Qué está jalonando esta cifra? Pues vemos que en los TES, en los títulos de deuda pública interna del gobierno, también hay un gran retroceso. Cayeron en 15% las negociaciones de los TES y esto lo que quiere decir es que el gobierno necesita que lleguen los capitales golondrina para que se hagan las colocaciones de TES, porque con este ritmo pues van de para atrás. ¿Y qué quiere decir que se necesiten los capitales golondrina? Pues que siguen viniendo las golondrinas a hacer su verano. El dólar muy afectado, lo seguimos monitoreando, aunque ayer subió algo. La TRM para hoy es de 1.931 pesos, muy lejos del dólar Cárdenas, o como lo decíamos ayer, del dolor Cárdenas. Y eso es lo que está pasando, doctor Londoño, que se puede ver que hay un desespero, que el gobierno necesita de esos capitales golondrina y por eso las cosas están como están, mientras que la industria y los exportadores colombianos están muy afectados
con esta nueva tasa de cambio, una tasa de cambio que en la última semana ha perdido ya más de 40 pesos y pues en el último mes, como lo hemos dicho y hemos insistido a lo largo de esta semana, ha perdido algo cercano a los 100 pesos. Esa es la situación, doctor Londoño, pero estamos viendo ya que el informe de la Bolsa de Valores de Colombia nos puede estar dando una pista de qué es lo que está pasando. Claro, la cosa es muy fácil. ¿Cómo se financia el gobierno? Colocando bonos. Los bonos que se llaman TES. Eso es títulos, exactamente. Son los títulos que lanza el gobierno para captar dinero y para financiarse. Entonces se le ha caído el negocio. ¿Cómo se le ha caído el negocio? Tiene que llamar las golondrinas y decirles, vengan, que este es un magnífico destino para su dinero, porque ganan mucho, porque le garantizo la revaluación. Es decir, le garantizo que arruino a los cafeteros, a los bananeros, a los productores de bienes exportables, le arruino al país, no me importa, pero yo me financio. Y venga y especule aquí a Colombia. El gobierno tiene ansiedad de dinero, es lo que dice esa noticia. Se le cayó un 15% el negocio de los TES y está desesperado por dinero. Y lo quiere traer y están las golondrinas. Y entonces los corredores de bolsa felices están en su mundo, en el mundo de la especulación. Los diarios no hacen sino aplaudir y el país en la ruina. Los floricultores a reintegrar el producto de San Valentín a 1.927 pesos. Es la cotización de Bloomberg en este momento. 1.927 pesos. Contra 2.050 que teníamos hace unas semanas. Claro. Esa es la ruina de Colombia. La ruina, pero el gobierno necesita plata para los TES. Lo hemos descubierto, al fin se supo. ¿Por qué tanta inactividad del ministro de Hacienda frente a una actitud especulativa que arruina a la República? Porque él se tiene que financiar. Y está mal financiado y está desesperado porque se le cayeron los TES. Y no encuentran los recursos, doctor Londoño, y por eso el tema de la venta de Isagen y bueno, tantas cosas, pero sí, hay un déficit ahí. Hay un déficit y hay que llenarlo con capitales golondrina. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia sobre la ausencia de Juan Manuel Santos y Enrique Peñalosa en el tercero de los debates realizados por Congreso Visible en la Universidad de los Andes. El presidente candidato Juan Manuel Santos y el candidato de la Alianza entre Verdes y Progresistas, Enrique Peñalosa, han decidido no participar en ningún debate ante el temor de hacer pública la debilidad en sus discursos. Mientras tanto, y con elocuencia sobre los cambios que pondrían en marcha de llegar a la presidencia de la República, Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Zuluaga compartieron sus tesis sobre paz, justicia y lucha contra la desigualdad. Sobre la mesa de diálogos en La Habana, Zuluaga recordó que no hay intención de las FARC en hacer la paz. Muestra de ello el asesinato de policías y el ataque a la población civil. La candidata Ramírez dijo que para poder adelantar cualquier tipo de diálogo se necesita cumplir mínimos humanitarios, como desmonte de minas, antipersonas, no reclutamiento de menores y cesar ataques terroristas. En una serie de preguntas con respuestas cerradas, esto es, contestadas con un sí o un no, se hizo manifiesta la diferencia entre los candidatos asistentes en temas como la posibilidad de hacer coaliciones en el Congreso con los congresistas de la Unidad Nacional, sobre un apoyo a la reforma constitucional que elimine la reelección y prolongue el periodo presidencial a 6 años, y mantener los cupos indicativos, llamados auxilios parlamentarios. El plan del presidente candidato para hacerse reelegir no es el diálogo, ni la argumentación pública de las posiciones, doctor Londoño. Él prefiere imponerse mediante fraudes. Colombianos, no nos equivoquemos, ya lo hizo auspiciando la compra de votos de ñoños y musas. Bueno, la noticia es que no asisten a los debates Santos y Peñalosa. Y no asisten no porque no les parezcan importantes, sino porque temen hacer el ridículo y lo harían. Enfrente de unos candidatos que sí saben de qué están hablando, que conocen el país, que tienen propuestas reales, entonces ignoran los debates. Marta Lucía Ramírez, en un acto que fue aplaudido por los estudiantes, trajo 2 sillas y las puso ahí, una a cada lado, las sillas vacías que dejan los candidatos tránsfugas, los fugitivos, los que tienen miedo del enfrentamiento y los que quieren condenar al país a que tome decisiones a ciegas.
Eso es lo que quieren Peñalosa y Santos, que nadie sepa qué están pensando, porque en el caso de Santos es tan tenebroso que mejor no acercarse a esa realidad. Y además porque no sabe exponerlo, porque no lo van a recibir allá con teleprompter. Entonces, le huye a los estudiantes, le huye a la universidad, le huye al debate, le huye a la confrontación. Y Peñalosa pues no tiene nada que decir y entonces mejor no decirlo. Todos sabemos de la inhabilidad proverbial de Peñalosa en los debates. Entonces no van a los debates y entonces tenemos un debate sin debate. Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga hacen excelentes exposiciones y nadie las menciona. Y después dicen que es que no arranca la campaña, porque no la dejan arrancar, porque no están pendientes de ella, porque no le dan valor a las cosas que se hacen y porque están acolitando la tarea indebida, a todas luces indebida, desde el principio más elemental de la democracia, del candidato presidente y del otro candidato que dice que está teniendo mucho éxito en las encuestas, callado la boca porque sabe que si la abre es un desastre.